regresamos al libro que nos compete esta mañana, Efesios. Recuerden que estamos ante una carta, no saquen el foco de eso, lo que quiere decir que estamos en presencia de alguien que entiende que enfrentamos un problema. Y esta carta es enviada a Éfeso a causa de situaciones complejas y relacionadas con el establecimiento de la doctrina de la salvación, pero enfocadas no absolutamente en la gracia que recibimos, sino en la manera que vamos a responder a la gracia. Obviamente se toman partes de esta carta para propósitos privados, como siempre. Sin embargo, hemos intentado atender toda la carta y comer de esta carta lo que nuestro espíritu necesita. En este caso, capítulo 5, nos llama a una respuesta nuevamente. Dice Efesios 5, verso 1 en adelante. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Vuelvo y repito. Aquellos que toman nota de las predicaciones o de los que están interesados en el trabajo que hace Camila en poner las predicaciones en YouTube y quieren revisarlas, se van a dar cuenta que es muy obvio que el Espíritu Santo guarda estas palabras no simplemente porque fueron dichas por un predicador o en este caso por un apóstol de Jesucristo, sino que hay algo un poquito más profundo, más significativo, que Dios está esperando que yo entienda cómo responder algo que la iglesia ha diluido de tal manera que los asistentes a nuestras iglesias bien podrían hablar de la gracia, por ejemplo, bien podrían hablar del perdón, pero no pueden hablar de la respuesta que le deben a Dios. Es muy significativo esto, hermanos. ¿Es cierta la gracia de Dios? Obvio.
que la sangre de Cristo tiene poder para perdón de nuestros pecados. ¿Y cómo vamos a discutir una barbaridad esa? Sin embargo, cuando llegamos al punto de considerar cómo el Espíritu Santo nos revela lo que yo tengo que hacer, entonces aparte, mejor no. Porque soy un hombre y porque tengo fallas y porque nadie puede ser perfecto y bla, 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 lo que hemos aprendido casi de manera de lavado cerebral. Bueno, repensemos el asunto. Primero, la primera idea. Intento ponerlo en tres ideas. Como les he dicho ya, estos pasajes serían para motivo de estudio. ¿Por qué los estoy usando para la predicación? Solamente anticipando lo que viene. No puedo poner en una predicación todo el contenido que el Espíritu Santo guardó. La palabra necesita ser escudriñada. Nuestra predicación es sobre Cristo y Cristo crucificado. Bueno, exaltamos a Cristo en todo su poder, pero necesito considerar cómo la verdad se aplica sobre mi vida. Bueno, acá tenemos la primera orden. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, hermanos, algo doctrinalmente importante. Número uno, necesito establecer con justicia cuál es mi origen. Necesito establecer con justicia cuál es mi origen. ¿Somos salvos por Cristo? Como dije hace un momento, descartamos ese asunto. Si no, ¿cuál sería el motivo de estar acá esta mañana? La sangre de Cristo limpia el pecado, la sangre de Cristo limpia el pecado y reprendemos en el nombre del Señor cualquier otra doctrina que interrumpa esa realidad. Pero nuestro origen es en Dios, el Padre. Cuando la segunda persona de Dios se revela a nosotros, se revela en forma de hijo. Es complicado, obviamente, a nivel doctrinal, entender cómo Dios asume en una segunda persona de su revelación. La Escritura dice, estos tres son uno. Bueno, no vamos a explicar en 5 minutos qué significa la Trinidad. Se han escrito tomos sobre eso. Tendríamos que leer y estudiar y considerar, pero permítame decirle esta mañana, para que mi cordura emocional funcione, me quiero explicar bien, para que mi cordura emocional funcione, debo asumir diferentes formas de mi personalidad. Y no estoy loco ni estoy enfermo. De Marianela soy esposo. De mis hijas soy padre. Y de mis hermanos, hermano. ¿Dónde está la locura? No, no hay locura. Y si yo no puedo establecer perfectamente esta relación de mi propia personalidad, entonces me vuelvo loco porque me voy a sentir padre de mis hermanos. Yo no soy padre de ustedes, soy hermano de ustedes.
Y solamente soy esposo de Marianela. O sea que mi persona y mi discusión con Marianela es a nivel de esposos, con una condición muy complicada que la Escritura dice que ahora somos una sola carne y que nunca se ha visto a alguien que lastime su propia carne. Por lo tanto, cuando un esposo lastima a su esposa, se lastima a sí mismo. Y para complicarlo más, van a encontrar en la Escritura que la relación de Cristo y la iglesia es la de un esposo con una esposa. La iglesia es la esposa de Cristo, con todas las implicaciones. Es su propia carne. Pero hermano, no estoy loco. Sé que no les puedo hablar a ustedes como si fuera su esposo, ni como si fuera su padre. Como padre solamente le puedo hablar a mis hijas, solo a ellas. Y para que haya cordura y buen funcionamiento, debo mantener estas cosas totalmente separadas. Totalmente separadas. Sé que con Marianela tenemos la misma fe y que en alguna forma podría considerarla mi hermana. No, Marianela es mi esposa. Marianela es mi propia carne. Y está clarito acá adentro. Pero cuando hablo de Carlos hay uno solo. ¿Por qué necesitamos la revelación de Dios en la persona de Jesucristo? Porque necesitábamos la imagen de un hijo. El pecado nos hizo olvidar de que somos hijos, que fuimos creados como hijos. Acá hay muchos padres y la imagen es muy pesada. Qué complicado es romper una relación con un hijo o tener que hacerlo. Qué complicado es perder por la muerte a un hijo. La naturaleza dice que se tienen que morir los padres primero que los hijos, no al revés. Qué complicado es cuando un hijo se queda sin padre. Qué complicado cuando un hijo se queda sin madre. Porque Dios fue el que creó para que este sistema funcionara así. Somos así en origen. Por eso nos duelen esas cosas. Por eso nos lastiman. Por eso lloramos de vez en cuando. Porque esas relaciones fueron creadas para que funcionaran. ¿Cómo nos duele cuando un hermano ya no quiere comportarse como un hermano? Lo sé, ¿eh? Lo sé, lo sé de experiencia propia. Es muy triste cuando un hermano no quiere comportarse como un hermano. Para que esta mañana yo fuera completamente feliz en mi alma, algunas de estas relaciones deberían resolverse. Pero yo no comando las mentes, el corazón o los sentimientos de mis semejantes. Dios tampoco. Por lo tanto, lanza una orden al Espíritu Santo. Sed, pues, imitadores de Dios
¿Cómo? Como hijos amados. No como dioses, como algunos torpemente quieren interpretar en lugar de discernir. El Espíritu Santo no dice que yo me convierta en Dios. El Espíritu Santo dice que yo actúe como hijo. Es diferente. ¿Me voy a convertir en Dios? No se puede que un ser creado se convierta en el creador. No va a pasar. Recuerden que Satanás ya cometió ese error de cálculo. El creado no se puede convertir en creador. ¿Vieron el miedo que los científicos tienen a la inteligencia artificial? ¿Qué creen que es el miedo que esa gente tiene? ¿No? Que hay un flip ahí. Y el creado se convierte en creador. Tenemos tanta y tan torcido nuestro entendimiento que hemos llegado a la conclusión de que podemos crear algo que sea más inteligente que nosotros. Pero la inteligencia artificial nunca será más inteligente que nosotros. Más rápida, más habilidad para manejar datos, pero no va a vencer la inteligencia del hombre. El creado nunca va a superar al creador. No, sí, mirá las cosas increíbles que puede hacer la inteligencia artificial. Solo maneja datos, hermanos. No sé cuál es el miedo. ¿Ustedes piensan que Dios nos tiene miedo a nosotros? ¿Que Dios le tiene miedo a Satanás? No va a pasar. No va a pasar. No está así en las Escrituras. Por lo tanto, ese miedo que las personas tienen es un miedo fundado en la traición. Pero Dios no le tiene miedo a la traición. Dios castiga la traición. Satanás es muy poderoso. Satanás ya fue vencido. Solo manténganlo en la cabeza. Satanás ya fue vencido. ¿Por qué sigue actuando? Porque el juicio no ha sido constituido. Es la única razón. ¿Por qué parece que Satanás sigue funcionando? No es funcionamiento, ¿eh? Es solamente el coletazo que queda de la espera. Satanás está furioso porque sabe que su tiempo se acuerda. Satanás está sujeto al tiempo, como todo lo creado por Dios. Es complejo. No creo que tanto, hermano. El problema es que la gente no quiere razonar. Entiendo que tiene cierta complejidad, es obvio que tiene cierta complejidad, pero no tan complejo que no puedo entenderlo. Sí puedes entenderlo. Dios no está esperando que yo me comporte como Dios, Dios está esperando que yo me comporte como hijo. ¿Acaso no sabes cómo se comporta un buen hijo? Really, ¿no sabes cómo se comporta un buen hijo? ¿Necesitamos instrucciones de cómo se comporta un buen hijo? ¿Necesitas instrucciones para eso? De verdad. ¿Cómo sabe un hijo que su padre no se está comportando debidamente? Que su madre no se está comportando debidamente. O los hijos no saben cuando un padre se comporta deslealmente. ¿De verdad el hijo no sabe? Bueno, no sé a quién queremos engañar, porque yo sé exactamente
cómo es observar a un padre que se comporta de manera desleal. Pero también sé qué significa comportarme como un buen hijo. ¿Lo sabes o no? Porque eso es lo único que Dios está esperando de mí. Eso es lo único que Dios está esperando de vos. Que te comportes como un buen hijo. Y vos sabés cómo se comporta un buen hijo. Cada uno de nosotros que estamos acá sabe con absoluta certeza cómo se comporta un buen hijo. Imita a Dios, dice el Espíritu Santo. ¿Cómo? Bueno, porque un hijo imita a un buen padre. Wow. Entonces el mal padre también. ¿Los malos padres son imitados? ¿Sí o no? Come on, hermanos. No me digan que nacieron ayer. ¿Los hijos imitan a los malos padres? Sí, obvio que sí. Y cuando vos les ponés su falla y les ponés su mal comportamiento, inmediatamente toman mano, no, pero mirá a mi padre, qué basura mi padre. O sea que sabemos de quién tomar ventaja para imitar. Pensando en estas cosas para esta mañana, Satanás me hace ir por una ruta muy escabrosa, pensando que esto es sumamente complicado de explicar. No es cierto. El Espíritu Santo es luz. La verdad de Jesucristo es luz. Y la verdad de Dios el Padre sobre nuestra vida es luz. Y me deja al descubierto, totalmente al descubierto. ¿Qué es la tarea de la luz? Descubrir. Descubrir. Y cuanto mayor es la intensidad, más fácil ver las fallas. ¿Querés que no se vean las fallas? Baja la luz. Pon una luz tenue. Cuanto más tenue, mejor. Así no ves lo que está roto, lo que está manchado, lo que está rajado. Es obvio, ¿no querés ver tus paredes manchadas? Baja la luz. Es simple. ¿O piensan que esto es complejo? ¿No sabemos cómo se comporta un hijo? ¿No sabemos cómo se comporta un buen hijo? ¿De verdad? No, esto necesita un estudio muy profundo. No, esto son muchas horas. No, la verdad que no. Nosotros nos originamos, procedemos, hacemos nuestra génesis en Dios el Padre. ¿Qué necesito para recomponer mi alma, recomponer mi mente, recomponer mis emociones, entender que soy hijo de Dios? Y eso es lo que logró Jesucristo con su perdón, con el perdón de nuestros pecados, con el perdón de mis pecados. Me prendió la luz para decirme, mirá que sos hijo de Dios, el Padre. ¿Podés portarte como un hijo de Dios? La verdad, una pregunta no sería si puedo portarme como un hijo de Dios. La verdadera pregunta sería si querés comportarte como un hijo de Dios. La segunda cosa, verso 3.
Nuestra conducta moral, número 2. Nuestra conducta moral se establece a partir de nuestra espiritualidad. Me duele mucho decirlo para mí. Nuestra conducta moral se establece a partir de nuestra espiritualidad. Fornicación, toda inmundicia o avaricia no sea un tema de conversación entre ustedes, dice Pablo. No, Pablo no es el que dice, es el Espíritu Santo. Pablo murió hace 2000 años. Estaba bien muertito y enterrado. ¿Cumplió con su tarea? Gracias a Dios que sí. Pero esto que yo tengo ante mis ojos es del Espíritu Santo. Él conservó lo que reveló. Qué raro, ¿no? Porque hemos sido empujados últimamente a que estas barbaridades se conviertan en tema de las conversaciones de las personas. Llega un mes complicado para Estados Unidos y para el mundo. Junio. Obviamente toman el mes 6, ¿no? Qué raro. ¿Junio es el mes 6? Lamentablemente. ¿Pensás que lo adoptaron casualmente? Empiezan en un ratito toda la basura de la diversidad de género. Como decía esta mañana, he predicado por los últimos 40 años de mi vida. Estaba leyendo un estudio que compartimos con los hermanos hace exactamente 22 años. 2002. Parece mentira que 2002 lo siento tan cercano y hace 22 años. Y en una sección, le voy a traer si puedo, les voy a pasar una copia, por lo menos digital. Hace 22 años decíamos que según la profecía seríamos ahogados en la basura de la homosexualidad. Bueno, hace 22 años no estábamos hablando de esto, pero la escritura ya lo decía. No sé, en ese tiempo me pareció exagerado. Había problemas, sí, pero no los problemas que tenemos ahora. El Espíritu Santo dice, tengan cuidado, hermanos, que esto no se convierta en el tema de sus conversaciones, porque es como flotar toda esta basura cada vez. Verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué significa la palabra santos en este contexto? Apartados del mal. Apartado del mal. Leíamos esta mañana un verso de Salmos. ¿Te recuerdan? Apartándonos de la impiedad.
apartándonos de la maldad. Si nos queda algo de amor por el Señor, se ha vuelto tan común entre las personas que supuestamente deberían rechazar esta conducta, que se ha adoptado esta conducta dentro de la iglesia. O sea, hemos hablado tanto que finalmente terminamos aceptándolo. Tenemos una institución totalmente viciada con personas en adulterio y en fornicación. Cientos de miles de parejas de hombres y mujeres que solamente se han juntado porque creen que el matrimonio oficialmente, ¿para qué? Y como no hacemos preguntas, pero que no hagamos preguntas, eso no cambia la realidad de las personas que vienen a nuestras congregaciones. Muchas de esas personas son miembros de nuestras congregaciones y no han tenido ni siquiera la decencia de casarse. Simplemente viven juntas. Bueno, a eso la Escritura le llama fornicación, arreglar la fornicación, formar una familia como debe ser, casate. No, ¿por qué? ¿Para qué? Ha tomado tanto espacio que finalmente se incorporó. Bueno, el Espíritu Santo nos está avisando hace 2000 años de este peligro. ¿Lo leyeron? No. ¿Le hacen caso? No, tampoco. Entonces, ¿qué tenemos? Yo le digo lo que tenemos, por leerlo, ¿eh? Esto no es invención. Verso 5. Tengo que saber esto, tengo que saberlo, ¿ok? Estamos ante un problema moral, de saberlo o no saberlo. Tenés que saberlo, tengo que saberlo. Ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Mi pregunta cuando yo intento predicar esto es ¿qué hacemos con nuestras iglesias? Pero nadie quiere responder esa pregunta. Por la gracia de la inteligencia que todavía nos queda, tenemos la opción de separarnos, de apartarnos. He intentado hablar con personas, pero hermano, la manera que están conceptualizando la moral hace imposible la conversación, me tengo que salir. Mi última conversación seria con un pastor sobre la fornicación, el tipo me dijo que él no tenía por qué decirle a personas que estaban en fornicación que eran fornicarios. Acá, en esta misma iglesia, en este mismo templo. Yo sentado acá adelante y el pastor, el otro sentado al otro lado. Digo, no, no. ¿Cuál es tu tarea, hermano? Me perdí. Se lo dije, Amblas. Me perdiste, no sé, no sé. ¿Cómo, qué es lo que te toca hacer entonces? ¿Tener los fornicarios juntos? ¿Los adúlteros juntos? ¿Cuál es la tarea? No entiendo. ¿Podemos compartir el edificio? No, no podemos.
Bueno, voy a hablar con el superintendente. Andá a hablar con el presidente de la República. ¿Pueden entrar fornicarios y adúlteros y avaros y convertirse en este lugar? Sí, sí pueden. Yo estoy acá por una razón. ¿De dónde piensan que he venido yo? He venido del pecado. Yo creo en el perdón de Cristo. Lo que no creo es en la aceptación del pecado como modo de comunión. Me muero en eso. Me muero en eso. No soy fatalista, yo no quiero la persecución, ¿eh? Pero ¿cómo la evitaría? Voy a hablar con el superintendente que no habla con el rey de España. I don't care. ¿Saben qué? Nunca nadie vino a hablar de eso. Así nomás, nunca nadie vino a hablar, ni preguntarme, ni digo, "Ah, ahora otro lío, ahora sí". No, prefieren no tocar el tema. Bueno, ahora conozco en qué moral están. ¿Por qué? Porque según lo que enseña el Espíritu Santo, la moralidad se forja a partir de nuestra espiritualidad, de cómo entiendo la verdad de Dios. Tu moralidad esta mañana es sinónimo de tu espiritualidad, de cómo entendés la verdad de Dios. Sepan, dice el Espíritu Santo, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo, porque es el Salvador, y de Dios, porque es nuestro Padre. ¿Cómo querés ponerlo más claro? ¿Cómo se pone esto más claro? Llegamos al tercer punto, la parte donde recibimos el golpe. Es sencillito, ¿eh? Es muy sencillito, pero así también es de doloroso. La aceptación callada del pecado me hace cómplice. No, tampoco queremos hablar de esto. No, mejor, ¿sabes qué? Vamos a esquivarlo, pasarlo por un costado. No hablemos tanto de esto, no es tan importante. Bueno, el Espíritu Santo parece que dice otra cosa. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos. Bueno, tenemos algunas palabras que necesitamos considerar, como participar. Tenemos una traducción que nos complica un poquito la vida, como el término participar. ¿Qué significa en el contexto que se usa esta palabra en griego, participar? Nos comunica la verdad de Dios a nosotros. ¿Qué significa participar? Bueno, porque en un interés bastante mezquino, entienden la palabra participar como la amistad, el soporte de la relación,
ser pero no estar, que es bastante complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me da problemas. Pero si van a buscar la palabra, el término participar es bastante complejo y lamentablemente no tenemos una traducción lineal, una palabra que podríamos cambiar por otra. Hay muchas palabras en los idiomas que no tienen traducción lineal. No tienen, necesito explicarla. El griego tiene uno de esos problemas porque es un idioma ideográfico. Las palabras son ideas y dibujan un escenario. Las personas que estudian profundamente el griego saben que el griego es muy complejo en su lectura. Bueno, necesitamos traducirlo anyway. Es ideográfico. El español es un idioma práctico. Y para formar una figura necesitas lo que se llama lenguaje literario. ¿Han oído hablar del lenguaje literario? Sí, nuestros poetas y los descriptores. No sé, a mí no me gusta leer descripciones. Hay gente que le encanta que le describan cosas. Bueno, el español se concibe como un idioma descriptivo, no ideográfico, descriptivo. ¿Qué significa entonces participar en este contexto? Me dice algo que nos duele porque tiene que ver con guardar silencio. Es una mano tapando una boca. ¿Cómo participo? Y me lastima muchas veces porque a veces no entender sale mejor, aunque parezca mentira. Porque entender te compromete. Entender te compromete. No me digas, no quiero saber. Porque cuando sabes, ¿qué haces? Cuando sé, ¿qué hago? Hago como que no sé. ¿Qué significa participar? Guardar silencio. Y cada uno de nosotros debe discernirlo a través de lo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Yo no soy un intérprete de la Escritura, soy una persona que intenta discernir. No te puedo interpretar lo que Dios quiere decirte. Es mentira eso, son palabras vanas, en las cuales muchas personas caen en engaño. El pastor me dijo que me tenía que sentir así. Rechazar a cualquier persona que dirija lo que debes sentir y lo que debes entender. Porque Dios te ha dado discernimiento propio. No estás bajo mi interpretación. Estás bajo tu propio discernimiento. Por lo tanto, cuando la Escritura dice que participar es guardar silencio, tiene algunas connotaciones personales que me duelen. Es obvio. Porque nosotros a veces pensamos que guardar silencio es la mejor solución. Si hay alguien que piensa así, anóteme a mí en la lista porque yo también pienso eso.
¿Qué? Take it easy. Keep calm. Seguí. De repente la escritura dice, no, no es así. Repito, yo no te voy a interpretar la palabra. El Espíritu es la palabra. Si esta mañana tenés una relación espiritual con el Señor, te aseguro que el Espíritu Santo también acompaña tu discernimiento. No necesitas mi interpretación. De hecho, no necesitamos la interpretación de nadie. El maestro o el didasco solamente prende la luz. Ahora vos tenés que caminar en la luz prendida. Podría tomarte de la mano si apago las luces. Pero la traesta del maestro, el rabí que habla Jesús, la idea, el ideógrafo, es alguien que prende la luz, que en tiempo de Jesús prende la lámpara. Bueno, la colgamos, dice Jesús, arriba de la mesa y ahora ves todo lo que está pasando alrededor, pero con tus propios ojos, no con los míos. Yo prendí la luz. Ahora vos tenés que ver. La luz ilumina los ojos de todos los que pueden ver, hermanos. La luz ilumina los ojos de todos los que pueden ver. Lo que estamos acá, ¿podemos ver? Sí. ¿Cómo hago como para ver por vos? No puedo ver por vos. Tampoco vos podés ver por mí. Peor, yo elijo lo que quiero ver. ¿Qué estás mirando vos? La Biblia. ¿Vos qué estás mirando? Leía un reporte del Instituto Fuller. Lo pueden ver en internet si quieren. Ponen Instituto Fuller y ahí aparecen estadísticas rarísimas. Estaba mirando una hace un tiempo atrás, no mucho tiempo, como 2 semanas. El Instituto Fuller dice que 22% de las personas en nuestras congregaciones, en el momento de la predicación, revisan sus teléfonos. Thank you very much. ¿Qué hacen durante los sermones? Revisan los teléfonos. ¿Qué estás mirando vos? Yo estoy mirando la Biblia. ¿Vos qué estás mirando? ¿Tu teléfono? Sí, 22% miran su teléfono en el momento que el pastor predica porque tienen que adelantar a ver qué está pasando. Bueno, yo no te puedo indicar lo que tenés que mirar, eso es problema tuyo. Pero te digo, participar es guardar silencio. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Eso es lo que yo hacía antes del pecado. En otro tiempo erais tinieblas. Sí, anótenme ahí en la lista del versículo 8, yo estaba en esa lista. Intentaba andar a oscuras. Y si no querés tener problemas, oscuras, guardá silencio. Sí, participa de la oscuridad. Es una figura complicada, ¿no? Sí, es un idioma ideográfico. ¿Cómo lo pasamos bien? No digas nada de nadie, no protestes nada por nada, hace lo que todos hacen. Sí, ese era yo, versículo 8.
¿Con quién me iba a quejar? ¿Con los que tomaban? ¿Con los que estaban mirando cosas que no debían mirar? ¿Con los que hablaban cosas que no tenían que hablar? ¿Y qué les iba a decir si yo estaba ahí? En silencio. Pero la tarea del Espíritu Santo es prender la luz. Ahora soy luz en el Señor. Ahora sos luz en el Señor. Se acabó el silencio. Sea lo que signifique para tu vida esta mañana, se acabó el silencio. Se acabó el silencio. Sea lo que signifique para tu vida. No seáis, pues, partícipes con ellos. Vamos a orar. Señor, te rogamos de manera muy especial que sea, Señor, tu Espíritu Santo hablando sobre cada uno de nuestros corazones. Queremos ser imitadores como hijos. No seremos dioses, pero sí sabemos cómo se comportan los hijos. Y al saber cómo se comportan los hijos, Señor, también podemos elegir cuál es el tema de nuestra atención y no ser partícipe, no guardar silencio. Padre, te rogamos esta mañana que nos permitas el valor de vivir nuestra fe, el valor de ser llamados tus hijos, el valor espiritual de honrarte como nuestro Padre. Bendice, Señor, cada uno de mis hermanos. Que tu palabra, Señor, sea buena sobre nuestro corazón. Por Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Esta tarde, como siempre, y si Dios nos permite, terminamos el día en su casa. Pasen un buen día en el Señor. Dios los bendiga.